Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hablar de cine de nuevo y lo vamos a hacer centrándonos en el que quizás sea el acontecimiento cinematográfico y puede que hasta cultural más importante del año. Me estoy refiriendo a la coincidencia de que se hayan estrenado en el mismo año dos biopics que tratan respectivamente de dos de las grandes figuras de la cultura pop, de la mitología pop, o quizás las dos grandes figuras de esa cultura pop, por lo menos de la norteamericana, que son Marilyn Monroe y Elvis Presley, en las películas Blonde, dirigida por Andrew Dominik, y en la película Elvis, dirigida por Baz Luhrmann. Digamos que estas dos películas lo que tratan es de las luces y de las sombras de la mitología pop y son dos películas muy distintas. Digamos que la de Baz Luhrmann es una película un poquito más académica, más en la estela de estas películas como Bohemian Rhapsody que hemos tenido en los últimos años. Ahora hay en cartelera también un documental sobre David Bowie. Y la película de Andrew Dominik, Blonde, es una película más parecida a una película también reciente, Spencer, un biopic sobre Diana de Gales, protagonizado por Kristen Stewart, que era una película más política y sobre todo más expresionista. De alguna forma lo que quería hacer era una inmersión más onírica, más expresionista, ya digo, en esa figura de Diana de Gales, que es otro de los grandes iconos. También hemos tenido grandes biopics pues, de Bob Dylan y de otra serie de personajes que no está mal citar. Podemos hablar también de dos figuras como Martin Scorsese o Clint Eastwood, que son quizás en los años 90 y 2000 los grandes directores de biopics, de personajes históricos. No hay más que pensar en El Aviador, la película que hizo Martin Scorsese, o no hay más que pensar en Bird, la película que hizo Clint Eastwood, para ver que de alguna forma ellos son bastante pioneros y son un poco los que han sentado el canon de los biopics que han venido después en ese intento de analizar la vida de personajes importantes y también la historia de los propios Estados Unidos. Pero por supuesto, si hablamos de biopics, hay que hablar de Ciudadano Kane, ¿no? Quizás sea el gran primer biopic. Ciudadano Kane es una película que trata sobre William Randolph Hearst de manera no directa, y en esto ya coincide con Blonde. Blonde es una falsa biografía de Marilyn Monroe que no se basa tanto en lo histórico como en lo mitológico, que de alguna forma trata de mostrar, como ya he dicho antes, las luces y las sombras que hay detrás del icono forjado en la mitología popular. Y eso ya lo hizo Orson Welles. Desde luego ese es el terreno de la mitología y no de la historia. Por ejemplo, Homero toma algo que ocurrió realmente, como sabemos ahora ya, en el siglo XXI y se supo en el siglo XX que la guerra de Troya existió, algo que durante mucho tiempo se descartó, pero toma esos hechos históricos para construir una mitología que en buena medida estaba en el imaginario de su tiempo. De alguna forma es lo mismo que hace Orson Welles, solo que en el caso de Orson Welles no lo aprende tanto de la mitología como de, William Shakespeare, que era su gran maestro. Orson Welles era alguien formado en la radio, era alguien formado en el teatro, y él se fija en Ricardo III y en otras obras, algunas de las cuales él mismo adaptará al cine e incluso protagonizará y también llevará al teatro, para ver cómo se puede de alguna forma actualizar ese enfoque que en el tiempo de Shakespeare era hablando de reyes para hablar de lo universal, de lo humano, para forjar una mitología moderna de alguna forma, con iconos de la cultura pop. En ese caso, él escoge a William Randolph Hearst, también se puede citar en este sentido Mank, la película del año pasado totalmente fallida del gran David Fincher, que no estuvo muy acertado en esta ocasión, protagonizada por Gary Oldman, que cuenta la intrahistoria de esa película de Ciudadano Kane. En cualquier caso, esa es la idea que tenemos que tener en la cabeza, que digamos, Orson Welles es un visionario, entre otras muchas cosas, por darse cuenta de esa mitología pop, que de alguna forma toma el relevo en el siglo XX y toma el relevo en el momento en que el imaginario social norteamericano se vuelve, junto con la propia Estados Unidos, primera potencia mundial y se expande al resto del universo con un modelo universal en lo cultural y en otros ámbitos, por supuesto, pero hoy nos vamos a centrar en lo cultural, expande su mitología pop. En ese sentido hay un libro que yo me gusta citar a menudo, van a decir ustedes que soy muy pesado, pero para mí es clave, que es Sexual Personae, de Camille Paglia, un libro que antes estaba editado en Valdemar y que ahora Deusto ha reeditado recientemente, un libro extraordinario en el que Camille Paglia quiere analizar, pues cómo precisamente
lo pop, lo popular primero y después lo pop, esconde en su interior una fuerza que es el miedo a la naturaleza que las sociedades tradicionalmente han tenido reprimido. Y ese miedo a la naturaleza es reprimido principalmente por una fuerza masculina, entendiendo que la naturaleza es una fuerza femenina, y que básicamente podríamos decir que se trata de lo sexual. Y de alguna forma el arte popular, a través de sus símbolos, ha podido ocultar esa fuerza sexual en el arte, ¿no? También me gusta poner en común esa idea de Joaquín de Fiore, que fue tan importante, sobre Dante Alighieri, sobre su Divina Comedia, de que Joaquín de Fiore es un teólogo medieval, de que hay una edad del Padre, una edad del Hijo y una edad del Espíritu. La edad del Padre se correspondería con el Antiguo Testamento, la edad del Hijo se correspondía con la cristiandad europea y la edad del Espíritu es lo que viene después, que ya anunciaba Joaquín de Fiore, que de alguna forma arranca en tiempos de Dante con la Divina Comedia, como dice mi maestro Ángel García Galeano, y pues es en lo que nos encontramos inmersos y que quizás en esa última fase del siglo XX-XXI, que es cuando lo pop, lo norteamericano, cuando ese imaginario social se vuelve hegemónico, analiza extraordinariamente Camille Paglia en los últimos tramos de su libro. Bueno, todo esto tan teórico es para acabar entrando en las dos películas. Ya he dicho que las dos me han interesado mucho, me han gustado mucho. Mucho menos la de Baz Luhrmann, tengo que confesarlo, porque es más académica, siendo aún así una película muy interesante. Pero para que se vea que no es que tiene bastante que ver todo este asunto de Camille Paglia con la película de Elvis Presley, esos movimientos de cadera de Elvis Presley que le llevan a ser perseguido y demás, como se cuenta en la propia película, que le llevan a que la sociedad puritana norteamericana se rebele contra lo que él provoca a las jovencitas, que era ese grito tan característico, ¿no? Las jóvenes que se le echaban encima en el escenario y que gritaban y que le tiraban las bragas, de alguna forma lo que estaban sintiendo era que eso que estaba dormido, que eso que estaba reprimido, se despertara. Eso es lo que conseguía Elvis, no solo cantando, sino también moviéndose, que era precisamente lo que él había sentido en la iglesia cuando era niño y veía la música gospel que tanto le influyó y bueno, que él puso en común con el country para acabar generando un blues que acaba dando lugar al rock and roll, ¿no? Y que de alguna forma está muy encontrada la película con varias escenas. Hay un recital en Navidad en el que se ve como él también tiene que luchar contra los intentos de la industria por domesticarle. Tiene también un poco antes un recital en el que cuando está todos los focos encima de él porque se le puede acusar de pervertir a la juventud, un poco como a Sócrates, aunque por otros motivos, se le va a acusar por pervertir a la juventud y le piden que él se ponga un frac y que no baile y demás, y él le da igual y acaba bailando y de alguna forma eso muestra muy bien lo que es lo popular, ¿no? Eso está incluido en la película de Baz Luhrmann, que es una película excesiva, me recordaba muchos aspectos a Scorsese, desde luego con el estilo característico de Baz Luhrmann, que viene del mundo del videoclip y que se amolda muy bien a lo que quiere contar la película, por eso, pero que es muy excesiva, muy barroca, llena de giros en la cámara, y que de alguna forma, siendo académica, no quiere ser una película encorsetada, ¿no? Sino que quiere ser también ciertamente iconoclasta, como lo es el propio personaje retratado, y lo consigue. Y la otra película que a mí me ha interesado un poquito más, Blonde, es una película basada en una novela de Joyce Carol Oates, la escritora norteamericana candidata al premio Nobel, y dirigida por Andrew Dominik. La novela adapta la vida de Marilyn Monroe, pero con elementos de ficción. Y la película está muy ligada, igual que la de Baz Luhrmann, está muy ligada al estilo de Baz Luhrmann, que ya hizo una adaptación, en mi opinión, horrible del Gran Gatsby, y ha hecho películas como Moulin Rouge o como Sudáfrica, que a mí no me gustan, pero que le reconozco unos méritos objetivos y que desde luego ponen de manifiesto un estilo. Pues Andrew Dominik también tiene un estilo que ha un poco trabajado en dos películas anteriores. La primera de ellas es El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Y la otra es Mátalo suavemente, dos películas protagonizadas por Brad Pitt, que es productor de Blonde junto con Netflix, y se parece sobre todo a la primera de ellas porque también es una película que toma un personaje histórico, Jesse James, el famoso vaquero, subvierte un poco el western, como trata de hacer en esta ocasión con el biopic, y tiene unos rasgos visuales muy marcados, una música muy sugestiva y una forma bastante extraña de contar, extraña para los parámetros habituales en la industria de contar este tipo de historias. Blonde es una película onírica, ya he dicho que a lo que más se me parece es a Spencer, pero que es una película que también se puede parecer en muchos tramos a David Lynch,
que es una influencia confesa del propio Andrew Dominik, uno de sus directores preferidos, pero que yo sobre todo encuentro similitudes con El espejo, Cércalo, que es la película de Tarkovsky, seguramente la película más rompedora de Tarkovsky y la película quizás también más personal, puesto que se cuenta su vida, pero se cuenta su vida exactamente igual que Dominic cuenta la vida de Marilyn Monroe, es decir, sin seguir ningún tipo de cronología estándar, sino casi uniendo como si fueran escenas de ensueño distintos momentos en la vida de Marilyn Monroe. Hay mucha gente que no va a entender esto. Es más, yo creo que es una apuesta arriesgada de Netflix, que ciertamente hace una o dos películas al año rompedoras, ¿no? El caso más evidente yo creo que es hasta la fecha El Irlandés, pero también hizo Roma y ha hecho otras películas que están pensadas, quizás la del año pasado sea El poder del perro, para no encajar en los estándares del público medio. En este caso, Blonde, como la película de Baz Luhrmann, como Elvis, una película larguísima, excesiva, llena de fallos. Ambas están muy lejos de la perfección, ambas están muy lejos, y perdón que va a sonar el reloj, vale, las 5. Ambas están muy lejos también de ser obras maestras, son películas bastante imperfectas, bastante arriesgadas, hay cosas que les sale bien, hay cosas que les sale mal. En el caso de Blonde son muchas las cosas que les sale mal, pero me parece que aún así es una película muy interesante y ya digo, tiene mérito que al final Netflix, junto con la productora de Brad Pitt, la haya apostado por ella. Por supuesto, todo el mundo se está quedando con la película Blonde, con la actuación de Ana de Armas, de la misma forma que lo que más resalta de Elvis es la actuación del protagonista como Elvis, aunque hay que resaltar también la actuación de los secundarios. En el caso de Elvis está Tom Hanks haciendo del coronel, que es esa figura, que ese agente de Elvis Presley que parece que arruinó su carrera, por lo que se cuenta en la película. Una figura mefistofélica, a la manera del Fausto de Goethe, podríamos decir, pero en ese contexto pop. Y en el caso de Marilyn Monroe, de Blonde, destacan sobre todo dos secundarios, que son dos extraordinarios actores, Adrien Brody, al que ya pues, sobre todo recordamos por El pianista, que hace en este caso de Arthur Miller, y Bobby Cannavale, que hace de Joe DiMaggio. Son los dos maridos más famosos de Marilyn Monroe, que por cierto no están mencionados ninguno como por su nombre en la película, porque como no quiere estar inspirada en hechos reales y se les acusa de cosas que no son demostrables, pues no aparecen. De la misma forma que a John Fitzgerald Kennedy, que aparece solo una escena en la película, una escena bastante controvertida, bastante agresiva con el personaje, bastante soez y chusca y demás, pues no es mencionado con su nombre, es mencionado como el presidente, lo cual también es interesante porque le da un cierto carácter arquetípico. A mí lo que más me ha llevado a querer hacer un comentario de las dos películas es el uso que hace de las dos del círculo. El círculo es el símbolo de lo sagrado, de lo perfecto, ¿no? Es ese discolo y de lo que no empieza ni acaba, ¿no? Sino que está en eterno retorno de lo mismo, que también es el tiempo de los mitos frente al tiempo lineal. Y entonces ambas películas lo tienen muy presente. En la de Baz Luhrmann sale como en forma de disco, en forma de rueda, en forma de techo de carpa de circo. Y en el caso de la película de Marilyn Monroe, pues casi desde la primera escena lo tenemos. Es ese foco que, ¡pum!, deslumbra nada más empezar la película al espectador y que va apareciendo distintas veces a lo largo de la película. La propia Marilyn lo tiene en la cabeza, ¿no? Un círculo en el que ella tiene que estar. Eso es un símbolo de lo sagrado. Por lo tanto, ambas películas están elevándose a esa categoría de mitología, no son películas históricas y eso es lo que me interesa, ¿no? Porque al final, para lo que me pueda contar un documental, una biografía escrita o es decir, o un artículo de Wikipedia, incluso en el peor de los casos, sobre un personaje histórico, pues no tiene mucho interés hacerlo película. Y eso es lo que nunca hace Ciudadano Kane, o sea, Orson Welles con su película Ciudadano Kane, y es lo que tampoco hacen ni Baz Luhrmann ni Andrew Dominik al retratar a estos personajes. Ambas películas también tienen en común el conflicto con las figuras paternas, lo cual ya les emparenta también con la tragedia. Edipo, Antígona, los conflictos con los padres se encuentran presentes tanto en la película de Elvis, donde él sobre todo tiene el conflicto con su madre, a la que tiene que estar llamando todas las noches mientras viaja por los hoteles de carretera, algo que después hará con su mujer, muerta su madre, conoce exactamente después, por lo menos tal y como se cuenta en la película, de que se muera su madre, conoce a la que será su mujer, y repite el mismo modus operandi, ¿no? Se está acostando con amantes cuando está casado o se está acostando
con jovencitas que le acosan o que están delante de su puerta cuando va de gira, y mientras está con ellas llama a su madre para decirle que todo está bien, que está solo en su hotel, y hace lo mismo después con su mujer. Y con su padre, pues realmente tiene una relación Elvis más superficial, porque su padre es una especie de calzonazos, o como se quiera decir, manipulado completamente por esa figura que en cierto sentido también es paterna, que es la del coronel. Y un poco lo mismo pasa en la película de Marilyn Monroe, en Blonde, donde desde el principio de la película se cuenta también el conflicto con su madre, que es una mujer que está absolutamente loca, desquiciada, y que dice, de alguna forma introduce ya ese tema de la mitología contándole una historia de que su padre es un individuo misterioso, del que solo tiene una fotografía, un actor de Hollywood no demasiado conocido, pero que al parecer lleva una vida espléndida en Hollywood, en California, y que en algún momento va a volver a rescatarla. Esto no se produce, de hecho Marilyn Monroe, tal y como se cuenta en la película, tiene que ser apartada de su madre, que se ingresa en un psiquiátrico porque intenta asesinarla, y a partir de entonces ella quiere volverse una estrella al cine, y parte de ese querer volverse una personalidad pública lo que hace es querer encontrar a su padre. O sea, lo que tiene en común es que, haciéndose famosa, conseguir atraer la atención de su padre, y eso es prácticamente una obsesión que tiene su correlato en la otra obsesión que, según Blonde, tenía Marilyn Monroe. Ya digo, sea esto histórico o no, es cierto porque es mitológico, y lo mitológico no es cierto en la misma medida que lo histórico, pero de alguna forma es mucho más verdadero. Bien, pues ¿qué es con el hijo? Tanto la obsesión con el padre como la obsesión por el hijo son, según Blonde, lo que atraviesa a Marilyn Monroe. Y esto tiene mucho sentido porque toda la película está contada según los personajes masculinos que orbitaron en torno a la vida de Marilyn Monroe, sobre todo sus parejas. Primeramente, dos chicos que son el hijo de Edward G. Robinson y el hijo de Charlie Chaplin, sobre todo este segundo, el hijo de Charlie Chaplin, que son realmente su gran amor, o digamos, este hijo de Charlie Chaplin es su gran amor. Después vendrán los citados DiMaggio, Arthur Miller y después el presidente de los Estados Unidos, y ella estará atravesada en todas estas relaciones por esa tensión del padre y por esa tensión del hijo. Claro, esto puede ser leído en términos psicológicos, pero por la propia naturaleza expresionista de la película, como ya lo era Spencer, o como ya lo era El espejo de Tarkovsky, lo que hace es que lo leamos en términos místicos, en términos mucho más interesantes, ¿no? Esa tensión de la mujer, de esa figura del eterno femenino entre su padre y entre su hijo, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la Virgen María en el mundo cristiano y tantas otras diosas, Isis, por ejemplo, en otras religiones paganas o egipcias o como se quiera. Bien, dicho lo cual, ¿qué más se puede añadir? Pues la crisis de los Estados Unidos, ¿no? Que muestran de alguna forma ambas películas. No es casualidad que estas dos películas salgan después de la pandemia, donde parece que hasta ahora habíamos tenido sobre todo películas nostálgicas como Belfast, de Kenneth Branagh, películas nostálgicas como Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino, o incluso como Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, que en este caso es llamativo porque Paul Thomas Anderson era un director más oscuro, o en el caso de Sorrentino era un director más místico, y parece que tanto ellos dos como Kenneth Branagh quieren hacer películas muy influenciadas por Amarcord de Fellini. De hecho, se ha estrenado en el Festival de Venecia, aunque todavía no ha llegado a España, Bardo, una película de Alejandro González Iñárritu, que no hacía películas después de arrasar en los Oscar tanto con El Renacido como con Berman, que tiene mucho de Amarcord, por lo que parece. Es una película totalmente autobiográfica y bueno, pues parece que esa es un poco la tendencia, ¿no? De ir haciendo autoficción, cuentas con uno mismo, películas de reconciliación, podríamos decir. Pero estas dos películas, tanto Elvis como Blonde, retoman algo que ya estaba antes de la pandemia, como con Bohemian Rhapsody, este furor del público por reencontrarse con los personajes mitológicos, con Queen, con un poco lo que han construido su educación sentimental, solo que el abordaje que hacen para mí es lo más interesante, ¿no? Al plantear esas cuestiones teológicas. Hay que tener en cuenta que la sociedad norteamericana a día de hoy se encuentra políticamente rota, no ha salido indemne de la victoria electoral de Biden, no ha salido indemne del asalto al Capitolio, no ha salido indemne de los disturbios provocados por Black Lives Matter en las calles, no ha salido indemne de la fractura en los medios de comunicación de la opinión pública, apoyando unos a Trump, apoyando otros a Kamala Harris y a esa tendencia
más liberal, podríamos decir, liberal en el sentido norteamericano. Entonces, esa ruptura puede provocar realmente en los próximos años algo catastrófico. Y no solo eso, han sido expulsados de Afganistán, lo cual ha sido un varapalo que en buena medida trae a la mente el fracaso que supuso la guerra de Irak o el fracaso que supuso la guerra de Vietnam incluso, que es una de sus grandes heridas históricas. Y esto está muy presente en la película de Elvis, donde se toca de manera central y reiterativa las muertes respectivas de John Fitzgerald Kennedy, aunque muy poco, y sobre todo de Martin Luther King y de Robert Fitzgerald Kennedy, Bob Kennedy, el hermano de John, que fue su fiscal, que fue el que se encargó de, precisamente sale en El Irlandés, se encargó de investigar a la mafia, se encargó de investigar a Jimmy Hoffa, y que fue asesinado el mismo año que Martin Luther King, con siempre la sombra de la conspiración en la muerte de ambos. Y de la conspiración hablaba ya Spencer, la película sobre Diana de Gales, donde se decía que a Diana de Gales efectivamente se decía de manera sutil pero bastante clara que a Diana de Gales la mataba los servicios secretos por orden de la reina que ha fallecido hace escasas semanas, Isabel. Eso se cuenta en Spencer. Y también se cuenta en Blonde que el segundo de los abortos de Marilyn Monroe se produce por culpa de que su padre era el presidente de los Estados Unidos y esa relación no podía salir a la luz pública. Y eso es muy interesante porque tanto en Elvis como Marilyn Monroe se cuenta la tragedia de dos personas que por un lado quieren brillar, son genios en sus respectivos ámbitos, lo revolucionan todo, son capaces de contagiar una energía sexual brutal a una sociedad como la puritana, como la norteamericana, que es puritana, y como todas las sociedades puritanas, represivas y terribles, la fuerza de lo sexual, que es lo que está oculto en lo pop, según Camille Paglia, y acaban siendo pulverizados en ambos casos por ese personaje público. Ambos son devorados por el personaje público, ¿no? Al final Blonde no lleva el nombre de Marilyn en el título de la misma forma que Spencer no lleva el título de Diana de Gales, sino que lleva el apellido real que tenía Diana de Gales, que era Spencer, y en el caso de Blonde no lleva su nombre real, que es Norma Jean, pero sí lleva Blonde, irónicamente porque ella no era rubia, todos la conocemos como la rubia, los caballeros las prefieren rubias y demás, y no era rubia realmente, ella era pelirroja y llevaba el pelo teñido, ¿no? Demostrando esa falsedad. Hay una escena que se está comentando mucho de Blonde, aparece en el propio tráiler de la película, que es cuando ella está absolutamente destruida, arrasada por las lágrimas y la está maquillando su maquillador, que es un poco el que la sostiene anímicamente, y entonces, bueno, cuando ya ha terminado de ser maquillada, la avisan y entonces ella empieza a mirarse al espejo y cambia la risa por una lágrima en apenas un instante y se lanza un beso, ¿no? A sí misma, como si fuera el público. Y también cuando acaba la película de Elvis, lo que se dice es que realmente Elvis Presley estaba enamorado del público, estaba enamorado de esas reacciones que él provocaba en el público. Y claro, ese es el lugar donde se están atravesados ambos personajes, ¿no? Tanto Elvis como Marilyn Monroe. En ese amor por el público que no les permite renunciar a la autoexigencia terrible de la vida que llevan, pero por otro lado les está destruyendo en lo personal, ¿no? El personaje público se come al personaje privado, de alguna forma es lo mismo que le ha ocurrido a Estados Unidos, ¿no? Ese querer ser el ejemplo del mundo, el policía del mundo, les ha llevado a descuidar su propia estructura social interna y a ser destruidos. De alguna forma, a través de estos dos biopics que han aparecido en el año 2022, estamos entendiendo también el estado en el que se encuentra la sociedad norteamericana y además nos permite hacer un repaso de la cultura del siglo XX, sobre todo la cultura de la segunda mitad del siglo XX, que quedó revolucionada en lo musical, la música recordemos que es el arte esencial, por la Elvis Presley, y en lo visual, y recordemos que las imágenes es de todas las artes, las artes dedicadas al mundo de la imagen, tanto la pintura como el cine, son las que mayor fuerza tienen a la hora de arrastrar a las personas, son la manera de representación más primitiva, ¿no? Ya se encontraba en las cuevas, es lo primero que tenemos, pero sí que es cierto que sabemos que la música es lo primero, ¿no? Que los primeros instrumentos artísticos que se crearon, las primeras no fueron pinceles, no fueron libros ni nada semejante a un libro, sino que fueron flautas y otro tipo de instrumentos para hacer música. Bueno, pues de alguna forma se toma al gran icono de lo musical, Elvis Presley, al gran
icono de lo visual Marilyn Monroe para mostrar cómo esa fuerza de lo sexual hace que lo que antes era la religión, las vidas de santos, las hagiografías medievales, e incluso podríamos hablar de la propia vida de Jesús. Y es muy interesante que precisamente en la película de Pasolini sobre Jesús, la Pasión según San Mateo, el Evangelio según San Mateo, aparece una canción de Mahalia Jackson, que es un personaje importante para Elvis Presley, como aparece en la película, y esa canción a veces me siento como una niña sin madre, aparece en la película de Elvis Presley y aparece también en la película de Pasolini sobre Jesús. Pero bueno, que la cosa es que este interés del público por este tipo de personajes que está explotando la industria cinematográfica con multitud de películas abominables y otras que merecen la pena, como estas dos de las que estamos aquí hablando hoy, resultan de interés porque buscamos en ellas lo mismo que buscábamos en los textos religiosos o en las vidas de santos o en la propia mitología. Buscamos darle sentido a la realidad, buscamos volver a traer el orden a la tribu, volver a traer el orden a nosotros mismos a través de entender la tragedia de esos personajes que se encuentran atravesados por la deuda con el pasado y por la proyección hacia el futuro, ¿no? La deuda con el pasado, el problema con los padres, el problema con el padre sobre todo, y también por ese querer saber quién soy y después de querer saber quién soy, indagando en ese pasado, encaminarme hacia el futuro y querer dejar un legado, ¿no? Ese hijo que Marilyn Monroe nunca pudo tener, primero para poder hacer Los caballeros las prefieren rubias por imposición de los productores que abusan de ella, como se cuenta en la película, para que pueda ascender en el cine, y por otro lado ese segundo hijo que le es abortado casi en el sueño cuando ella ya está en un periodo nebuloso de drogas, como en un periodo nebuloso de drogas se encontró Elvis cuando ya la manipulación del coronel se vuelve insostenible y no consigue distinguir la realidad de ficción, se produce ese segundo y definitivo aborto. También tiene otro aborto de manera natural cuando está embarazada de Arthur Miller, se cuenta, en el que accidentalmente pierde al hijo, pero que también es otro paso más hacia la tumba. Y realmente estos dos personajes acaban de manera trágica y podemos entender las luces y las sombras que tienen ellos, las luces y las sombras que tiene la sociedad norteamericana, que tiene el mundo moderno y las luces y las sombras que tenemos también nosotros mismos. Más luces que sombras hay en la película de Baz Luhrmann, su propia estética es luminosa, su propia estética es barroca, recargada, y más sombras que luces hay en la película Blonde de Andrew Dominik, que es mucho más trágica. Recordemos que Spencer, la película sobre Diana de Gales, decía una tragedia real. De alguna forma, Blonde es una tragedia real, mucho más que Elvis. A mí me ha interesado mucho más. No solo porque es verdad que Ana de Armas hace una interpretación soberbia que sin duda alguna se merecerá el Oscar, y sería gracioso que este año el Oscar a Mejor Actor fuera para el actor que hace de Elvis y el Oscar a Mejor Actriz fuera para la mujer que hace de Marilyn Monroe, sino que al final Andrew Dominik creo que consigue hacer una película visualmente deslumbrante, donde quiere que cada plano sea único. No lo consigue en todo momento, por supuesto, pero hay que valorar positivamente ese intento y hay que valorar la ambición de su proyecto, la desmesura visual, la complejidad, lo arriesgado que tiene hacer una película así. La única pega que le puedo poner es que en el caso de España no se haya estrenado en cines. Me parece verdaderamente delincuente que una película tan arrolladora desde el punto de vista visual, una película que, por ejemplo, tiene escenas en las que aparece un feto, por supuesto, en el cuerpo de Marilyn Monroe, de Ana de Armas, y son planos que recuerdan a Kubrick. Tiene planos completamente innovadores, desde el propio útero de Marilyn Monroe, el plano en el que se pone las gafas Arthur Miller y el espectador con él, pero hay otros muchos, ¿no? Sobre todo esos planos de deslumbrar al propio público con los flashes que deslumbran a Marilyn Monroe, el larguísimo plano en el que se ve esa famosa escena en el que sube el aire de la alcantarilla, se la sube el vestido, y de alguna forma la propia película lo que hace es querer mostrar esa sombra, ¿no? A través precisamente de una película cosida, mientras que la de Baz Luhrmann es más académica, la de Andrew Dominik está cosida como los sueños. Las transiciones son muy extrañas, no se explican muchas cosas en la película, se da por hecho que el público ya va a estar familiarizado con la vida de Marilyn Monroe. Por cierto,
como ya estaba el público de la tragedia griega familiarizada con la historia de Edipo cuando iba a ver la representación de su vida, en buena medida ya lo conocía, por eso precisamente tenía sentido ver ese enfoque mitológico y eso es lo que cumple Andrew Dominik con su película, ¿no? Sabe que el público ya sabe la vida de Marilyn Monroe y lo que va a ver es cómo eso le habla a él y yo creo que eso es lo que consigue Andrew Dominik, que desde luego, sin desmerecer a la actuación de Ana de Armas, es lo más importante de una película como Blonde, que está en Netflix, igual que la película de Elvis de Baz Luhrmann se encuentra en HBO Max, dos películas que recomiendo. Ninguna de las dos es la mejor película del año, esa es otra película de la que ya he hablado en el canal, El hombre del norte, que me parece un hallazgo. Yo tengo la fe puesta en ese tipo de cine. Podríamos hablar de Ari Aster, de Robert Eggers, podemos hablar de muchas películas que se han hecho en los últimos años y que me han resultado llamativas, pero sí que es cierto que creo que el gran acontecimiento es el estreno de estas dos películas, la coincidencia de que se han hecho dos películas tan interesantes sobre dos iconos fundamentales de la mitología popular, de la cultura pop del siglo XX, seguramente los dos más importantes dentro de la sociedad norteamericana. Y bueno, si ven la película y quieren comentármelo, le voy a leer los comentarios, siempre lo hago, aunque no conteste siempre. Andamos ya por los 5.000 suscriptores, quiero darles las gracias por ese apoyo y bueno, pues vamos a seguir aquí haciendo programillas, si a ustedes les interesa, pues mientras a ustedes les interesa nosotros estaremos por aquí, así que les agradezco mucho como siempre su apoyo, que le den que les gustan los vídeos, que los comenten, que los compartan y que nos apoyen pues estando suscritos y dándonos pues ese apoyo moral, ¿no? Realmente es lo que hace interesante esto, si no serían soliloquios de pues como este vídeo de media hora hablando yo solo y para mí lo interesante es pensar que hay gente al otro lado de la pantalla, algunos de los cuales los puedo conocer personalmente, algunos a través de sus comentarios y algunos, aunque no escriban, aunque no se manifiesten, imagino que están ahí y que esto les interesa y entonces se genera un diálogo de manera más o menos explícita y al final esa es la razón por la que todo esto va a alguna parte. Así que muy agradecido como siempre, volveremos pronto con más programas, entrevistas y demás aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto y no dejen de ver cine e ir a las salas de cine porque es el último gran rito de nuestro tiempo.